nadie sabía su nombre. Y eso, en una ciudad como Milán, ya decía demasiado. Porque en Milán todo el mundo es alguien, o al menos todo el mundo se esfuerza por parecerlo. Es la capital de la moda, el centro del diseño, el lugar donde el brillo de las vitrinas de mármol oculta las grietas del pavimento. En Milán, si no tienes un destino, si no tienes una cita o una tarjeta de crédito, simplemente dejas de existir. Incluso cuando la gente finge no ser alguien, lo hace con estilo. Pero ella no tenía ese lujo, no tenía el privilegio de la invisibilidad elegida. Ella era invisible porque el mundo había decidido cerrarle los ojos. Estaba sentada en el borde de la acera, justo debajo de una farola que parpadeaba con esa insistencia irritante que tienen las cosas a punto de fallar. El sonido eléctrico, un zumbido seco, rítmico, era la única compañía que tenía en ese rincón de la Vía Dante. La luz no era suficiente para iluminarla de verdad, solo para hacerla visible como una mancha en el paisaje perfecto de la ciudad. Y a veces, ser visible no es lo mismo que ser vista. Ser visible es ser un obstáculo que la gente esquiva. Ser vista, eso es algo que ella ya no recordaba cómo se sentía. Tenía una manta vieja sobre los hombros, una pieza de lana deshilachada que en algún momento fue azul, pero que ahora tenía el color del polvo y el olvido. Y una mano, siempre la misma mano, apoyada sobre su vientre. No lo hacía por costumbre, lo hacía por una necesidad primaria, casi animal, como si ese gesto pudiera sostener algo más que el peso físico, como si pudiera levantar una barrera invisible contra el frío que subía desde el asfalto. La gente pasaba, siempre pasa. Milán es una ciudad de pasos rápidos y tacones que golpean el suelo con la fuerza de un reloj que nunca se detiene. Algunos miraban de reojo, con una mezcla de lástima que duraba un segundo y un asco que duraba 10. Otros simplemente ajustaban sus abrigos de cachemira, apretaban sus maletines de cuero y aceleraban el paso, como si la pobreza fuera una enfermedad que se contagia por el aire. La mayoría simplemente decidía no ver, porque ver implica responsabilidad. Ver implica reconocer que el sistema en el que confías ha fallado, y nadie quiere cargar con la responsabilidad de una desconocida a las 10 de la noche, en una calle donde todo parece estar en su lugar. Los escaparates de Prada y Gucci brillaban a pocos metros, ofreciendo bolsos que costaban más de lo que ella necesitaría para vivir 10 años. El contraste no era irónico, era cruel, excepto ella. Ella no estaba en su lugar. Se llamaba Lucía. Tenía 28 años, o al menos eso decía el documento de identidad que se había quedado en un bolso robado hacía 3 meses. Porque cuando caes, las cosas importantes son las primeras que se pierden. El suelo no desaparece de golpe. Se va desmoronando por capas. Primero pierdes el trabajo, un recorte aquí, una mala gestión allá, y de repente eres un número sobrante. Luego pierdes la estabilidad de un techo. El alquiler se vuelve una montaña imposible de escalar. Después, casi sin darte cuenta, se desvanecen las relaciones. Esos amigos que juraron estar ahí para lo que sea, esos que brindaban contigo en las cenas de Navidad, se evaporan ante la primera señal de miseria. La pobreza tiene un olor que espanta a los que tienen miedo de terminar igual. Y finalmente, pierdes la identidad. Te conviertes en la chica de la esquina, en un asunto de servicios sociales, en un estorbo visual. Te conviertes en un fantasma que respira. Pero eso no era lo que más le dolía a Lucía. El hambre era constante, un ruido sordo en el estómago, pero se podía ignorar. El frío era una quemadura lenta, pero el cuerpo terminaba por entumecerse. Lo que dolía de verdad era otra cosa. Era esa sensación constante de estar fuera de lugar en todos los espacios del mundo, como si el universo hubiera decidido, en algún momento que ella no lograba recordar, seguir adelante sin ella.
El tren de la vida había partido de la estación, y ella se había quedado en el andén, mirando cómo se alejaban las luces, y nadie se había molestado en avisarle. La lluvia empezó sin aviso. No fue una tormenta violenta, sino una lluvia fina, gélida, casi elegante. Una lluvia muy milanesa. Lucía levantó la vista hacia el cielo negro, oculto tras el resplandor de los anuncios de neón. No lo hizo por sorpresa, sino por una amarga costumbre. Ya conocía el sabor del agua fría mezclada con el hollín y el humo de los coches. Sabía que en pocos minutos la manta estaría empapada y pesaría el doble. Entonces hizo lo que había aprendido a hacer para sobrevivir en los últimos meses. Se encogió un poco más, encogió los hombros, metió la barbilla en el pecho y se hizo un ovillo, como si hacerse más pequeña pudiera protegerla de las gotas, de las miradas, del destino. No funcionaba, por supuesto, pero psicológicamente ayudaba a soportar el peso del aire, que esa noche se sentía más denso que nunca. Fue en ese momento cuando el dolor cambió de tono. No era un dolor nuevo. El peso del embarazo, la falta de vitaminas y el estrés de vivir en alerta constante habían mantenido su cuerpo en un estado de queja permanente. Pero ahora era diferente. Era un dolor que no venía de fuera, sino de lo más profundo de su ser, más insistente, más rítmico, más real. Lucía cerró los ojos y apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Solo un segundo. Pero ese segundo de oscuridad fue suficiente para que su instinto le gritara la verdad que llevaba horas intentando ignorar. Esto no iba a pasar solo. El proceso había comenzado, y el destino, ese mismo que la había arrojado a la calle como si fuera basura, ahora le reclamaba la última deuda. La vida estaba llamando a la puerta, y no iba a esperar a que ella encontrara un lugar seguro, una cama limpia o una mano amiga. Respiró hondo, aspirando el aire húmedo y cargado de combustible. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía tuvo miedo, un miedo que le heló la sangre más que la lluvia. No era el miedo a que le robaran lo poco que tenía, ni el miedo a la policía, ni el miedo al hambre. Era el miedo de perder algo que aún no había conocido, pero que era lo único que le quedaba en este mundo cruel. Era el miedo a no ser capaz de proteger la única luz que quedaba en su vida. «No ahora. Por favor, no ahora», susurró hacia la oscuridad de sus propios párpados. No era una oración. Lucía había dejado de rezar hacía mucho tiempo. Era una negociación desesperada con el vacío, pero la vida, fría y pragmática, no negocia, nunca lo hace. Lo que ella no sabía es que al otro lado de la calle, bajo el refugio de un portal de mármol, alguien la estaba mirando, y esa noche todo iba a cambiar. Daniel no debería haber estado allí. A esa hora, un hombre de su posición debería estar terminando una cena de negocios en el Brera o revisando informes en su estudio con una copa de coñac en la mano. Daniel era el tipo de hombre que personificaba el éxito milanés. Traje a medida, un reloj que valía más que un coche compacto y una mirada que siempre parecía estar analizando el mercado financiero. Pero esa noche, algo lo había hecho caminar. Había dejado su coche en un aparcamiento a 3 manzanas y había decidido sentir el frío de la noche. Quizás era el aburrimiento del éxito, o quizás era esa inquietud interna que a veces asalta a quienes lo tienen todo. Pero recuerdan lo que es no tener nada. Desde la acera de enfrente, Daniel observaba a la mujer de la manta azul. No la miraba con la curiosidad morbosa de un turista, ni con la lástima condescendiente de un filántropo de fin de semana. La miraba desde algo mucho más difícil de definir. Era el tipo de mirada que observa cada detalle, que evalúa la situación con una frialdad casi quirúrgica y que espera el momento exacto para intervenir. Y entonces vio el momento exacto en que el cuerpo de Lucía se tensó.
Vio cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar la manta. Vio el sudor frío mezclándose con la lluvia en su frente. Daniel conocía el lenguaje del cuerpo cuando llega al límite de su resistencia. Tenía un coche de lujo estacionado a pocos metros. Tenía una vida perfectamente organizada, llena de citas y compromisos que no dejaban espacio para el caos. Podía haber seguido caminando, podía haber llamado a una ambulancia desde su teléfono y seguir su camino, convencido de que ya había hecho lo suficiente. Eso era lo más lógico. Eso era lo que cualquier persona sensata haría para no complicarse la vida. Pero algo dentro de Daniel, algo que él mismo no terminaba de entender, lo mantuvo allí. Se quedó bajo la lluvia que empezaba a arruinar su abrigo de lana, sintiendo que el tiempo se espesaba. Hay momentos en la vida que rompen la lógica de forma silenciosa, como una grieta en un cristal que no hace ruido, pero que cambia la estructura de todo. Y cuando eso ocurre, el estatus, el dinero y los planes pierden todo su peso. Daniel dio un paso, luego otro. Bajó de la acera y cruzó la calle. Sus zapatos de piel italiana se hundieron en los charcos, pero no le importó. Cruzó la calle con la determinación de quien sabe que está a punto de atravesar una frontera invisible, de la que no se regresa siendo el mismo. Se agachó frente a ella. No dijo nada al principio. El silencio entre ellos fue sepultado por el sonido de la lluvia y el tráfico lejano. Daniel solo observó sus manos temblorosas y la forma protectora, casi desesperada, en que rodeaba su vientre. No necesitó ser médico para entender. Entendió lo suficiente como para no hacer preguntas inútiles, de esas que la gente hace para sentirse mejor consigo misma. Oye, su voz fue baja, una voz entrenada en juntas de accionistas, pero que ahora sonaba cargada de una humanidad inesperada. ¿Puedes levantarte? Lucía no respondió con palabras. El dolor le había robado el aliento. Pero abrió los ojos, y en esa mirada, Daniel vio algo que lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida financiera. Vio un abismo de cansancio acumulado de meses y una chispa de terror puro. El terror de una madre que sabe que el mundo es un lugar hostil para su hijo. Eso fue suficiente. Daniel no insistió en preguntas de protocolo, no le preguntó qué hacía allí, ni dónde estaba su familia. Simplemente pasó un brazo con cuidado, pero con una firmeza absoluta, por detrás de su espalda. La ayudó a incorporarse. El contacto fue un choque térmico. Lucía estaba empapada, su piel estaba gélida, como si el mármol de Milán se le hubiera metido en los huesos. Daniel sintió el temblor violento de su cuerpo, pero no la soltó. Por primera vez en meses, Lucía sintió algo que no era el suelo duro o el aire hostil. Sintió estabilidad. Sintió un punto de apoyo que no se doblaba bajo su peso. Fue un momento breve, apenas unos segundos mientras caminaban hacia el coche de Daniel, pero fue suficiente para cambiar el curso de la noche. Lo que ella no sabía es que él tampoco iba a ser el mismo después de esa noche. El coche, un sedán negro de asientos de cuero que olía a perfume caro y a nuevo, se convirtió en una cápsula de salvación. Lucía dejó una mancha de agua y barro en el asiento del copiloto, pero Daniel ni siquiera lo miró. El trayecto al hospital fue un borrón de luces rojas que se reflejaban en el parabrisas y el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Daniel conducía con una calma tensa. No hablaba. No intentó consolarla con frases vacías como «todo saldrá bien». Sabía que las palabras son baratas cuando la vida está en juego. Lucía tampoco habló. No podía. Se aferraba al cinturón de seguridad como si fuera un cabo de vida en medio del océano. Había silencios que incomodan, silencios llenos de juicio. Pero este silencio era diferente. Era un silencio que sostenía, un silencio que decía, «No estás sola en este coche». Cuando llegaron a urgencias, el mundo se aceleró. Luces blancas,
voces gritando órdenes, el olor penetrante a antiséptico que te recuerda la fragilidad humana, el movimiento de las camillas metálicas sobre el suelo pulido. Daniel se quedó atrás mientras se llevaban a Lucía en una silla de ruedas. «Señor, ¿es usted el familiar?», preguntó una enfermera con una carpeta en la mano. Daniel dudó solo una fracción de segundo. Miró su abrigo mojado. Miró la puerta por la que acababa de desaparecer la mujer de la manta azul. «No», dijo finalmente, «pero soy el responsable. No la dejen sola». Y entonces hizo algo que nadie esperaba. No se fue. No llamó a su secretaria para cancelar su agenda del día siguiente. No regresó a su ático. Se sentó en una de esas sillas de plástico naranja, que parecen diseñadas para que el tiempo pase más lento. Se quedó allí, con la ropa húmeda secándose sobre su cuerpo, esperando. Porque ya había decidido que, pasara lo que pasara, esa noche no terminaría con una mujer olvidada en un pasillo de hospital. Las horas en un hospital tienen una densidad distinta. Son horas elásticas, que se estiran con la angustia y se contraen con el cansancio. Daniel veía pasar a los médicos, escuchaba el llanto de otros pacientes, observaba el cambio de turno del personal. Varias veces se le acercaron para decirle que podía irse a casa, que ellos se encargarían del caso. En el lenguaje hospitalario, Lucía era un caso social. Pero Daniel no se movió. Cerca de las 3 de la mañana, un médico salió de la zona de quirófanos. Tenía los hombros caídos y las ojeras profundas de quien ha pasado la noche negociando con la muerte. Buscó con la mirada en la sala casi vacía y se dirigió a Daniel. «Llegaron justo a tiempo», dijo el médico quitándose el gorro quirúrgico. Y entonces soltó las palabras que hicieron que el corazón de Daniel se detuviera por un instante. Un poco más tarde, y la historia habría sido muy diferente. Ambos estaban al límite. La hipotermia de la madre estaba empezando a afectar al ritmo cardíaco del bebé. Daniel sintió un nudo en el pecho que no sabía que tenía. «¿Cómo están?», preguntó, su voz sonando extraña en sus propios oídos. «Ella está estable, aunque muy desnutrida. Tendrá que quedarse bajo observación mucho tiempo. El niño es un luchador. Ha nacido pequeño, pero respira por sí mismo. Ella todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero estará bien». Daniel asintió. No hubo celebración, solo un alivio pesado. «Gracias, doctor». «No me dé las gracias a mí. Si usted no la hubiera traído en su coche, ella habría muerto en esa acera. Milán no es lugar para nacer en una noche de lluvia». El médico se fue, y Daniel volvió a sentarse. Ahora que la emergencia inmediata había pasado, las preguntas empezaron a surgir. ¿Quién era ella? ¿Cómo había terminado allí? Pero sobre todo, la pregunta que Daniel se hacía a sí mismo: ¿por qué no podía dejar de pensar que conocía esos ojos marrones, llenos de una mezcla de fiereza y abandono? Le resultaban dolorosamente familiares. Y entonces, una imagen comenzó a formarse en su mente. Una imagen de hace casi 2 décadas. Pero no podía ser. ¿O sí? Cuando Lucía despertó, el mundo era blanco. No era el blanco sucio de la nieve pisoteada en la calle, sino un blanco brillante, limpio, casi celestial. Por un momento pensó que había muerto, pero luego sintió el dolor, un dolor sordo en el abdomen, una debilidad que le impedía incluso levantar la mano. Y después escuchó el pitido. Pi, pi, pi. Era el monitor. Estaba viva. Giró la cabeza lentamente. La habitación era individual, amplia, con una ventana que mostraba los primeros rayos de un sol frío sobre los tejados de Milán. Y en el rincón, sentado en un sillón, estaba el hombre del coche. Ya no llevaba el abrigo de lana, vestía una camisa blanca impoluta, aunque se veía cansado. Estaba leyendo unos documentos,
pero en cuanto notó el movimiento de Lucía, los dejó sobre la mesa de noche. «Te quedaste», susurró Lucía. Su voz era apenas un hilo, como el roce de dos papeles secos. Daniel se acercó a la cama. No invadió su espacio. Mantuvo una distancia respetuosa. «Dije que te ayudaría», respondió él con sencillez. «Y no suelo dejar las cosas a medias. Es una mala costumbre empresarial». Lucía lo observó. Sus ojos recorrieron las facciones de Daniel. Era un hombre atractivo, de unos 30 y tantos, con una mandíbula firme y unos ojos grises que parecían haber visto mucho más de lo que su edad sugería. Intentaba descifrar el truco. ¿Dónde estaba la cámara? ¿Era esto un programa de televisión? ¿Qué quería este hombre a cambio de la habitación de lujo y la atención médica? ¿Por qué?, preguntó ella finalmente, la sospecha ganándole al agradecimiento. «No me conoces. No sabes quién soy. Podría ser una criminal. Podría ser cualquiera. No me debes nada». Daniel se inclinó un poco, apoyando los brazos en la barandilla de la cama. Su mirada se volvió distante, como si estuviera proyectando una película antigua en la pared blanca de la habitación. «Porque alguien hizo lo mismo por mí hace mucho tiempo», dijo él, y su voz adquirió un tono que Lucía no había escuchado antes. «Y las deudas de ese tipo, Lucía, no se pagan con transferencias bancarias. Se pagan con acciones cuando la vida te pone en la situación de devolver el favor». Lucía no entendió, pero estaba demasiado agotada para procesar enigmas. «¿Y mi hijo?», preguntó, y su voz tembló de miedo. «Está en neonatología. Es pequeño, pero es fuerte. Los médicos dicen que heredó la resistencia de su madre. En un rato te llevarán a verlo, por primera vez en lo que parecieron siglos». Lucía sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Pero no era una lágrima de dolor. Era el deshielo de un corazón que se había congelado para no romperse. Los días siguientes fueron una especie de sueño lúcido. Daniel aparecía todas las tardes. Nunca traía flores, porque decía que las flores se mueren y solo sirven para decorar el presente. Traía soluciones, traía ropa nueva, suave, que no olía a humedad. Traía comida de verdad, pero lo más importante es que traía dignidad. Hablaba con ella como si fuera una igual, no como un caso de caridad. Lucía empezó a notar que la forma en que Daniel la miraba no era de lástima. Era un respeto casi reverencial, como si estuviera frente a alguien a quien admiraba profundamente. Una tarde, mientras el sol de la Toscana teñía de naranja la habitación, Lucía decidió enfrentar el misterio. «Daniel, ya estoy mejor. Los médicos dicen que pronto me darán el alta, pero no puedo irme sin saberlo. ¿De dónde me conoces? Porque me miras como si yo fuera una parte de tu historia que habías perdido». Daniel se quedó callado un largo rato, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el tráfico de Milán que fluía ajeno a todo. «Tienes buena memoria para las sensaciones, Lucía, pero tu mente ha bloqueado los detalles para sobrevivir al presente. Es una defensa natural. Intenta recordar hace 17 años. Un invierno especialmente crudo en la periferia, cerca de los depósitos de trenes». Lucía cerró los ojos. El nombre periferia abrió una compuerta en su memoria que ella había sellado con candados de dolor. «Recuerda a un niño», continuó Daniel todavía de espaldas. «Un niño de 11 años que se había escapado de un orfanato estatal, porque no soportaba más los golpes de los cuidadores. Un niño que no tenía nombre, solo un número». Lucía frunció el ceño. Una imagen empezó a formarse, borrosa, como una foto vieja recuperada del fondo de un cajón. Ese niño no había comido en 3 días. La voz de Daniel se quebró ligeramente. Se escondió detrás de unos contenedores de basura, esperando que el frío terminara con el hambre de una vez por todas. Estaba listo para rendirse. Hizo una pausa. Y entonces
apareció una niña. Lucía abrió los ojos de golpe. Su corazón empezó a latir con fuerza contra el monitor. Ella no era mucho mayor que él, siguió Daniel. Tal vez tenía 10 años. No era rica. Vivía con su abuela en un apartamento pequeño de protección oficial, que olía siempre a sopa de col y a detergente barato. Pero esa niña vio al niño, y en lugar de tener miedo, o de llamar a la policía para que lo devolvieran al infierno, se giró. Ella hizo algo que cambió el universo de ese niño. Lucía empezó a temblar. Recordó las escaleras de cemento, recordó el frío de aquel invierno que parecía querer morder los huesos. Ella le llevó su propia cena, dijo Lucía en un susurro. Un trozo de pan y un poco de sopa en un termo de plástico rojo. Daniel se giró por completo. Sus ojos estaban empañados. Y un abrigo viejo que le pertenecía a su abuelo. Era 3 tallas más grande para mí. Pero fue la primera vez en mi vida que sentí calor de verdad. Esa niña me alimentó cada noche durante una semana, escondida de su abuela, hasta que tuve fuerzas para caminar hasta la estación y subirme a un tren que me llevó lejos de aquí. Su voz se quebró. Me diste la oportunidad de empezar de nuevo, Lucía. Me diste la vida antes de que yo supiera qué hacer con ella. El silencio en la habitación era tan pesado que casi no se podía respirar. ¿Eras tú?, preguntó Lucía, las lágrimas cayendo ahora sin control. ¿Ese niño eras tú? Era yo. Me tomó años, muchos años, llegar a donde estoy. Pasé por muchas cosas, algunas de las que no estoy orgulloso, pero siempre, en cada momento oscuro, recordaba la cara de esa niña bajo la luz de la escalera. Recordaba que el mundo no era solo golpes y hambre. Busqué ese edificio años después, pero lo habían demolido. Busqué a tu abuela, pero había fallecido. Te busqué en registros de empleo, en redes sociales. Hizo una pausa, y cuando ya estaba a punto de darme por vencido, te encontré bajo esa farola. Lucía sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Mírame ahora, Daniel, mírame. No queda nada de esa niña. Soy una indigente. No tengo nada. No soy nadie. El mundo me destruyó. Daniel se acercó, se sentó al borde de la cama y con una suavidad infinita le quitó las manos de la cara. Te equivocas. Esa niña sigue ahí, porque ha sido capaz de mantener con vida a un bebé en las condiciones más terribles. El mundo intentó apagarte, Lucía, pero no pudo. Su voz se endureció con determinación. Y ahora es mi turno. No voy a permitir que tu historia, ni la de tu hijo, termine en una acera de esta ciudad. Lo que ninguno de los dos sabía es que el peligro aún no había terminado. Alguien más los estaba buscando. Y ese alguien estaba más cerca de lo que imaginaban. La recuperación de Lucía progresaba, pero con ella también crecía una sombra que ni Daniel ni ella podían ignorar. El pasado inmediato. La razón por la que Lucía había terminado en la calle no era solo la mala suerte. Tenía nombre y apellido: Marcos. Marcos había sido el error más grande de Lucía. Un hombre carismático, de los que saben vender sueños mientras te roban el presente. Se conocieron cuando ella todavía tenía su trabajo en la administración. Él le prometió una vida de aventuras, pero lo que le dio fue una pesadilla legal. Marcos estaba involucrado en una red de estafas y robos de pequeña escala. Un mes antes de que Lucía terminara en la calle, Marcos la había usado como coartada para un robo de una joyería. Él le entregó una bolsa con joyas para que la guardara solo una noche, diciéndole que era una herencia familiar. Cuando la policía empezó a investigar, Marcos desapareció, dejándola a ella con la evidencia. Lucía, aterrorizada y embarazada, huyó. No podía ir a la policía porque sabía que no le creerían,
y no podía volver a su casa porque Marcos la estaba buscando para recuperar las joyas que ella, en un acto de valentía, había escondido en un lugar que él no conocía. Una tarde, mientras Daniel estaba en una reunión, un hombre entró en la habitación de Lucía. No vestía traje ni olía a perfume caro. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Vaya, vaya», dijo Marcos, cerrando la puerta tras de sí con un clic siniestro. «Así que aquí se esconde mi pequeña fugitiva, y por lo que veo, ha encontrado a un caballero andante con la billetera llena». Lucía sintió que el monitor cardíaco empezaba a pitar frenéticamente. El pánico, ese viejo conocido, le atenazó la garganta. «Vete, Marcos, por favor, vete. No me voy a ir sin lo que es mío, Lucía. Ese bebé es mío, aunque me importa poco. Lo que sí me importa es la bolsa. Sé que no la tenías cuando te echaron de la pensión. Dime dónde está, o te juro que este hospital se va a convertir en un lugar muy desagradable para ti y para tu bastardo». Lucía temblaba. «No tengo nada, Marcos. Lo perdí todo». «Mientes. Eres demasiado lista para perder eso. Dame la ubicación. O llamaré a la policía ahora mismo. Les diré dónde estás. Y tu hijo nacerá entre rejas». Se acercó. «¿Eso es lo que quieres?» En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Daniel entró. No se veía sorprendido. Se veía preparado. «La conversación ha terminado», dijo Daniel con una frialdad que heló la sangre de Marcos. «¿Y tú quién eres? El padre», se burló Marcos sacando una navaja pequeña del bolsillo. «Apártate, rico. Esto es un asunto de familia». Daniel no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, colocándose entre Marcos y la cama de Lucía. «Sé exactamente quién eres, Marcos», dijo Daniel. Su voz era tranquila, pero tenía el filo de una guillotina. «Sé lo del robo de la vía Monte Napoleone. Sé que fuiste tú quien manipuló a Lucía. Y sé que el dinero que le debes a la gente que financió ese robo es mucho más de lo que esas joyas valen». Marcos palideció. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de que he pasado las últimas 48 horas haciendo llamadas. Conozco a la gente con la que te juntas. Y les he dicho que tienes el botín y que piensas huir con él». Daniel inclinó la cabeza con una sonrisa fría. «Creo que te están buscando en este mismo momento». El sudor empezó a correr por la frente de Marcos. El cazador se había convertido en presa. «Estás loco. Me vas a entregar». «No. Te vas a marchar de Milán hoy mismo. Si vuelves a acercarte a Lucía, o si mencionas su nombre a la policía, me aseguraré de que tus socios te encuentren antes de que llegues a la siguiente esquina». Su mirada se volvió letal. «Y créeme, Marcos, yo tengo mucho más dinero para encontrarte que tú para esconderte». Marcos miró a Lucía con odio. Luego a Daniel, y viendo que no tenía escapatoria, guardó la navaja y salió de la habitación casi corriendo. Lucía rompió a llorar, pero esta vez fue un llanto de liberación. Daniel se acercó y la abrazó. «Ya pasó, Lucía, ya pasó». «¿Cómo sabes todo eso, Daniel?», preguntó ella entre sollozos. «¿Quién eres tú realmente?». Daniel suspiró y se sentó al borde de la cama, mirando sus propias manos. «Soy alguien que tuvo que aprender a luchar en el barro antes de poder caminar sobre el mármol. Lucía, para llegar a donde estoy, tuve que conocer a gente como Marcos. Tuve que hacer cosas de las que no estoy orgulloso. Para proteger mi negocio y mi vida. Mi fortuna no es del todo blanca. Tiene sombras.
levantó la mirada hacia ella. Pero mi intención contigo es lo más limpio que he tenido en mi vida. Es mi redención. Lucía entendió en ese momento que nadie es puramente bueno ni puramente malo. La vida es una escala de grises. Ella había sido una santa que terminó en el lodo por amor y miedo. Y él era un hombre que había usado la oscuridad para construir una luz para ella. Pero lo que ella no sabía es que Daniel no había terminado con Marcos. Y lo que él estaba dispuesto a hacer cambiaría todo para siempre. 2 semanas después, llegó el momento. La naturaleza, que no sabe de dramas humanos ni de pasados tormentosos, decidió que era hora. La noche en que nació el bebé, una tormenta feroz azotaba Milán. Los truenos hacían vibrar los cristales del hospital, y la lluvia golpeaba con la misma furia que la noche en que Daniel encontró a Lucía. Pero dentro, todo era calidez. Fue un niño de ojos grandes y cabello oscuro, que gritó con la fuerza de alguien que sabe que ha ganado una batalla contra las probabilidades. Lo llamaron Mateo, regalo de Dios. Cuando las enfermeras pusieron a Mateo en los brazos de Lucía, el tiempo se detuvo. Lucía miró a su hijo, y por primera vez en años, no sintió miedo por el futuro. Sintió una fuerza que no sabía que poseía. Las piezas de su vida rota, las humillaciones, el hambre, el frío de la acera. Todo parecía haber sido un camino necesario para llegar a ese instante de perfección. Daniel estaba allí, observando desde el marco de la puerta. No intentó entrar para tomar la foto, ni para reclamar su papel de héroe. Se limitó a ser un testigo silencioso de la vida abriéndose paso. Vio a la niña que le dio sopa bajo la lluvia, convertida en una madre que ahora tenía el mundo en sus brazos. Unos días después, cuando Lucía ya estaba lista para recibir el alta, Daniel entró en la habitación con un sobre. «Milán no es un buen lugar para empezar de cero, Lucía», dijo él. «Hay demasiados fantasmas en cada esquina de esta ciudad. Para ti y para Mateo». Lucía bajó la vista. «Lo sé, pero no tengo a dónde ir». «Sí, lo tienes. He comprado una pequeña propiedad en la Toscana, cerca de un pueblo llamado Pienza. Es una finca pequeña, con olivos y una casa que necesita un poco de cariño, pero tiene muros sólidos y tierra fértil». Hizo una pausa. «Está a nombre de Mateo». Lucía se quedó sin habla. «Daniel, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «No es un regalo», insistió él, tomando su mano. «Es una inversión. Es el interés acumulado de aquel trozo de pan y aquella sopa de hace 17 años. La miró fijamente. «Si no lo haces por ti, hazlo por él. Mateo merece crecer viendo el horizonte, no el asfalto de un callejón». Lucía lloró, pero esta vez sus lágrimas eran como la lluvia de primavera que limpia el polvo del invierno. Aceptó. Lo que ella no sabía es que Daniel todavía tenía una última cosa que hacer, una última deuda que saldar. Y esa deuda le costaría más de lo que imaginaba. El viaje a la Toscana fue como cruzar a otra dimensión. Del gris de Milán, pasaron al verde y al ocre de las colinas. La casa era preciosa. Una construcción de piedra antigua que olía a romero y a sol. Había una asignación mensual en una cuenta bancaria para que Lucía no tuviera que preocuparse por nada mientras Mateo fuera pequeño. Sin embargo,
Había un último cabo suelto. Daniel sabía que mientras Marcos estuviera libre y con rencor, la seguridad de Lucía nunca sería total. Marcos era un hombre pequeño con un ego grande. Y esos son los más peligrosos. Daniel regresó a Milán. No fue a su oficina. Fue a un club oscuro en la zona de los Navigli, donde se reúnen los hombres que manejan los hilos que nadie quiere tocar. Daniel se reunió con Marcos. Le entregó un maletín con dinero. «Esto es para que te vayas del país, Marcos. No vuelvas nunca». Marcos sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. «Sabía que pagarías. El millonario tiene corazón». «No es por corazón», dijo Daniel, «es por justicia». Pero lo que Marcos no sabía es que Daniel no estaba allí solo para pagarle. En el maletín, además del dinero, había un rastreador. Y en el bolsillo de Daniel, un micrófono grabando cada palabra. Daniel logró que Marcos se jactara de cómo había engañado a Lucía y cómo había planeado el robo de la joyería solo para incriminarla si algo salía mal. Cuando Daniel salió del club, la policía estaba esperando. Marcos fue arrestado no solo por el robo original, sino por extorsión. Pero en el forcejeo del arresto, Marcos sacó un arma. Hubo un disparo. Semanas más tarde, Lucía estaba sentada en el porche de su casa en la Toscana. Mateo dormía plácidamente en una cuna de madera, bajo la sombra de un gran olivo. El aire era puro, cargado del aroma de la tierra húmeda después de una lluvia ligera. Lucía ya no era la chica de la esquina. Tenía color en las mejillas y sus manos ya no temblaban. Un mensajero llegó a la finca. Le entregó un sobre pequeño. No tenía remitente, pero Lucía reconoció la caligrafía de inmediato. Dentro del sobre había una foto vieja, muy desgastada por el tiempo. Era una foto que Daniel había guardado durante casi 2 décadas. En la imagen se veía a una niña pequeña, con el pelo alborotado y una sonrisa tímida, sosteniendo un trozo de pan frente a una escalera de cemento. Era ella, era la Lucía de 10 años. Detrás de la foto había una nota escrita con una letra firme, pero con trazos que sugerían un cansancio profundo. «Ya no tienes que esconderte más, Lucía. El pasado ha sido enterrado y el futuro es completamente vuestro. Marcos nunca volverá. Cuida de Mateo con la misma valentía con la que cuidaste de aquel niño que no tenía nada. Enséñale que el mundo puede ser cruel, pero que basta una sola persona con un trozo de pan para cambiar el destino de alguien. Siempre estaré cerca, aunque no me veas. Con todo mi agradecimiento de...». Lucía miró hacia el camino que serpenteaba entre las colinas. Daniel no volvió a aparecer físicamente en su vida. Algunos decían en Milán que tuvo que retirarse un tiempo debido a complicaciones legales por el asunto de Marcos. Otros decían que simplemente sintió que su misión estaba cumplida, que su presencia sería un recordatorio constante del dolor. Y él quería que ella solo tuviera esperanza, pero cada año, el día del cumpleaños de Mateo, llegaba una caja de madera a la finca. Nunca traía juguetes caros ni tecnología. Siempre contenía lo mismo: una manta de lana tejida a mano, de la mejor calidad posible. Y una pequeña nota que decía: «Para que nunca vuelvan a tener frío, para que nunca olviden que son vistos». Mateo creció corriendo entre los olivos, y cada noche
Antes de dormir, Lucía le contaba la historia de un niño que se perdió en la nieve y de una niña que le dio su cena. Le enseñó que la verdadera riqueza no está en el abrigo de lana que llevas, sino en la mano que extiendes para abrigar a otro. Y así, en una pequeña colina de la Toscana, el círculo de bondad que empezó en una escalera gris de Milán se cerró para siempre. Porque al final, la vida puede ser una negociación dura. Pero la humanidad es la única moneda que nunca se devalúa. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones son semillas. A veces olvidamos lo que plantamos hace años, pero la vida tiene una memoria perfecta. Lucía dio lo que no tenía a un extraño. Y 17 años después, ese extraño se convirtió en el muro que la protegió de la tormenta. Nunca subestimes el impacto de un gesto amable, un mensaje, una comida compartida, un minuto de tu tiempo para alguien que se siente invisible. Puede que hoy seas el ángel de alguien, y quizás mañana, cuando te sientas perdido en tu propia noche de lluvia, ese alguien aparezca para recordarte tu propio nombre. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Has recibido ayuda de quien menos lo esperabas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leemos cada una de sus historias, porque creemos que, al compartirlas, hacemos que el mundo sea un lugar un poco menos frío. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela. Nunca sabes quién de tus amigos necesita hoy recordar que la esperanza todavía existe. Suscríbete para no perderte nuestro próximo relato. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, nunca dejes de mirar a los ojos a quienes el mundo intenta ignorar. Nos vemos en la próxima historia.